Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir nuevamente a este Go Labs. Estamos hoy en nuestro segundo episodio de la gran temporada que estamos haciendo de seguridad para la cadena de suministros y pues nada, le doy la bienvenida a todas las personas que están el día de hoy. Muchas gracias por conectar. Igual no se les olvide que después ustedes van a poder ver este episodio a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en donde estamos compartiendo contenido en donde realmente queremos potenciar conocimientos en todos y cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a todos y para los que no saben qué es esta estrategia de Go Labs, les vamos a contar. Nosotros somos Consultor Go Labs, somos una empresa dedicada a potenciar conocimientos en gestión de riesgos, organización, innovación y tecnología a través de una plataforma de educación online que estamos en este momento promoviendo de una manera bastante fuerte. Y adicional nos dedicamos a hacer consultoría y a hacer diseños de cadenas de suministro seguras y resilientes para toda Latinoamérica. Y una de las estrategias que estamos diseñando en este momento es que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde hemos diseñado esto que se llama el Go Labs. Es una hora nada más, un poco menos, en donde invitamos a amigos, expertos, consultores, colegas que conocen sobre una temática puntual con la que armamos nuestros episodios. Ellos tienen 15 minutos a través de 5 slides con los cuales nos van a compartir un poco de información en referencia al conocimiento que estemos manejando en ese momento. Esperemos que para siempre estemos conectados todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, donde podamos compartir conocimientos, donde podamos hacer preguntas, donde podamos debatir un rato y siempre bajo unas condiciones. Número uno, el respeto total por el conocimiento y por la forma de pensar de los demás. Y número dos, nosotros no tenemos egos. Nadie sabe más que nadie, nadie sabe menos que nadie. Todos de alguna manera tenemos alguna experiencia y demás. No debatimos técnicas, no debatimos modelos, no debatimos, digamos que escenarios que sean en discordia en alguno de nosotros. Entonces simplemente es compartir conocimiento, pasar un rato agradable y pues nada, ojalá poder potenciar los conocimientos en todos y cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces pues nada, bienvenidos todos. Y bueno, les quiero dar un adelanto. La temporada pasada, el episodio pasado, estuvimos con nuestros amigos de Colombia y de México arrancando en esta temporada porque estamos hablando sobre la seguridad de la cadena de suministros y trajimos literalmente una cadena de suministros que todos estamos ahorita observando y analizando de una manera bastante importante. Y es la cadena de suministros del proceso logístico y de transporte de la vacuna del COVID-19. Ese caso de estudio lo empezamos a discutir en el episodio pasado, donde hablamos sobre algunos controles que habían que aplicar en la cadena de suministros y hablamos sobre qué sistemas de gestión podrían empezar a verse para poder desarrollar una cadena de suministros realmente que fuese bastante interesante. Entonces, no se pierdan el primer episodio, métanse a nuestro canal de YouTube, ahí ya está montado y pueden ver el primer episodio para que luego le den continuidad a este como va a ser el día de hoy. El día de hoy, bueno, como siempre los invitados son sorpresas, son invitados en donde nosotros tratamos de validar que ellos estén, digamos que dispuestos a compartirnos 15 minutos de conocimiento. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial y amigo de la casa, al profesional, a nuestro coronel Juan Carlos Molina, quien ya en sus años de experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, y especializado ya literalmente en la gestión de riesgos, seguridad y controles para la cadena de suministro, nos va a hablar hoy un poco sobre, bueno, qué es esa cadena de suministros, dónde podemos validar y aplicar un par de programas de seguridad y de pronto darnos una percepción diferente hacia lo que vamos a validar. Y desde Bolivia vamos a tener a una invitada muy especial que se va a conectar ahorita más tarde, a una experta en gestión de riesgos que ha manejado y administrado cadenas de suministro en términos de algunas operaciones en frío, pero en donde ella hoy no va a hablar de esa cadena, sino va a hablar realmente de la gestión de riesgos. Y como siempre, pues yo finalizaré con una breve exposición, un par de preguntas para nuestros invitados y pues nada, esperemos que esta dinámica les siga gustando. En el chat
Hay muchas personas del equipo de trabajo que están muy pendientes de ustedes. Pregúntenos cosas. Ahorita más tarde les vamos a poner una pequeña encuesta donde queremos saber ustedes qué más les gustaría que trajéramos a este tipo de canales y sobre todo porque esto es para todos. Esto es para todos. El objetivo de nosotros es democratizar la gestión de riesgos en Latinoamérica y que realmente lo podamos hacer bien. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos Molina, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por asistir a este Go Labs. Leonardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y vamos a asumir el reto de esa cadena logística. ¿Tú me puedes habilitar para presentar? Claro que sí, Juan. Agradecería muchísimo, Juan, ahorita mientras vas arrancando, nos cuentes un poco de tu trayectoria, cómo llegaste acá y pues nada, tú eres de la casa. Bueno, pues soy militar retirado de las Fuerzas Militares de Colombia, la Armada Nacional, Infantería Marina. Cuando me retiré, pues me dediqué a este tema de las cadenas de suministro, la seguridad. Y como tú lo dijiste, pues, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público-privado. Y en el privado, pues, cadenas logísticas importantes como la de Alpina, cadenas logísticas importantes como la de Hyundai, y apoyar el sector asegurador, pues, con el diseño de planes de prevención para esas cadenas de suministro. Mientras eso, entonces, vamos a, a tratar de proyectar lo que tengo preparado para ustedes. Ya incumplí la primera norma. Perfecto, Juan. Pues nada, te Pero, damos realmente la bienvenida a este Go Labs. Espero que a todos les guste y pues nada, la idea de esto es que podamos compartir conocimiento, potenciemos nuestros conocimientos para que hagamos de una Latinoamérica más fuerte en su cadena de suministros, más fuerte en su gestión de riesgos. Y pues nada, estamos reunidos un grupo de profesionales que queremos compartir conocimientos entre todos. Así que, Juan, a partir de este momento, el público es tuyo y bienvenido. bueno, bien. Primero que todo, quiero confirmar, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor, perfectamente. Bueno, el reto era plantear una perspectiva desde la óptica de los programas de seguridad en la cadena de suministros asociado pues a este tema de la importación, la recepción, la distribución y la aplicación de las vacunas COVID. En un contexto acelerado, planteé el ejercicio en estas 4 líneas que tengo aquí. Investigando nuestra realidad colombiana, pues entendí que era una cadena de suministros aérea y por ende, pues allí hay un componente logístico muy grande que va radicado pues tanto a las personas, a la infraestructura aeroportuaria como tal, como son las bodegas y como son las plataformas de los aeropuertos y los actores que están allí presentes de 2 formas, como empresas y como personas que interactúan con esa carga de esperanza de vida que he denominado yo, que son las vacunas COVID-19. Por otro lado, hay que entender de que estamos haciendo una operación de importación de material biológico. Por ende, hay que cumplir una regulación especial, unos requisitos legales fuertes por este tema. Y por el otro lado, pues hay que también entender que la distribución de las vacunas COVID también es un proyecto de Estado. Entonces también tenemos que entender que hay tipos de vacunas de las que vamos a recibir, que son vacunas convencionales y ultrarrefrigeradas. Y allí también entra un proceso de logística y transporte, de almacenamiento, y Leonardo se me adelantó, y la palabra clave aquí, o uno de los riesgos más claves de estas cadenas de suministros, pues especialmente para las ultrarrefrigeradas, especialmente para ellas, la cadena de frío. Y por último, pues pensando ya en la distribución, es la cadena de suministros asociada y esa logística de distribución ya en nuestro país, que se va a conceptualizar de una u otra forma por lo investigado en cadenas logísticas aéreas y terrestres. Y volvemos a interactuar allí en cadena de suministros con actores, con la logística del transporte terrestre, con la logística del transporte aéreo, con ese manejamiento requerido y especial para esa cadena de logísticas. Habiendo entendido esas consideraciones, hablemos un poquito más al detalle de ellas. Aquí tenemos el componente logístico como tal, o sea, estas vacunas se van a mover en estos medios, van a pasar por los centros de acopio, van a utilizarse medios aéreos de alta envergadura para poder hacer el transporte masivo de manera rápida y eficiente. También vamos a tener que interactuar que en la cadena logística hay muchos
muchos actores, desde la administración en general de la aviación, por los operadores de catering que llevan la comida, por los operadores de combustible, por la gente que manipula la carga, por los agentes de carga, por los agentes de aduana, por los consolidadores que están allí y por el transporte terrestre que de una u otra forma de esos centros de distribución que hay internamente en los aeropuertos cuando mueven por las partes traseras que nunca vemos, los carritos que siempre vemos que llevan nuestras maletas, ahora van a llevar las vacunas COVID. Ese transporte terrestre de llevarlo de un centro de acopio a la plataforma y cargarlo en los aviones, también es otra forma de ver la cadena de suministros y allá también van a pasar nuestras vacunas. Por otro lado, también hay que entender de que vamos a hacer uso de diferentes tipos de aviones y contenedores. Aquí alguna muestra de ellos y en especial vamos a hablar de este tipo de contenedores, los refrigerados. Aquí hay unas fichas técnicas que nos ayudan a conceptualizar que este tipo de operación logística, que va asociado al proceso de la cadena logística, pues vamos a tener que hacerlo con contenedores refrigerados. A manera de ejemplo, les coloqué 2 fichas técnicas. Ahora sí, hablemos de los programas de seguridad en la cadena de suministros y cómo esos programas de seguridad nos ayudan a gestionarlo. Entendiendo el reto del Estado colombiano es recibir, distribuir y vacunar con ese riesgo latente que es perder la cadena de frío. Entonces entendemos que es una importación, que va a haber una fábrica, que va a haber un país exportador, que va a tener que mover esas vacunas al centro de acopio, posteriormente a las plataformas, iniciar un vuelo, llegar a un aeropuerto de destino, empezar a descargar la carga, llegar a un centro de acopio y de allí, de acuerdo a nuestro plan nacional de vacunación, pues utilizar los medios aéreos para distribuir a las regiones alejadas del país, como son Puerto Carreño Bichada, como es Mitú, como es Leticia, como es Puerto Leguízamo Putumayo, el mismo Chocó. Y vendrán las cadenas logísticas terrestres, pues que son las ciudades intermedias que están a menos de 2, 3, 5 horas máximo para poder cumplir. Y como último eslabón de nuestra cadena de suministros, pues ahí está la representación gráfica del equipo médico y el paciente para poder lograrlo en esta esperanza de vida que yo he denominado el transportar y el reto que tiene el Estado colombiano de recibir, distribuir y vacunar. Entonces, desde la óptica de los programas, entendiendo de que existen programas para la gestión de la seguridad en la cadena de suministros, pues encontramos el operador económico autorizado, VAX en Colombia, y la norma ISO 28000, que se caracteriza por gestionar los riesgos en unas áreas específicas y nos está diciendo, miren, si su cadena logística quiere ser segura, usted tiene que gestionar los asociados de negocio, entender quiénes son sus asociados de negocio, con quién me asocio yo, porque ahí tenemos riesgos. Riesgos que en este reto ya se están sintiendo. Las fábricas productores y los laboratorios están diciendo ya yo no puedo cumplir, tengo muy alta demanda. Ya lo están diciendo en Europa y esto está generando ruido en Europa. Inclusive nuestro propio presidente en el día de hoy está diciendo, oiga, que esto no se nos vaya a convertir, nos vaya a convertir en una traba, los aranceles, la forma de importar, los requisitos legales. Estamos hablando de una esperanza de vida y un acceso a la vida. También nos están diciendo la seguridad del contenedor y la seguridad de carga. No es solamente la seguridad física, es la asociada a la cadena de frío. Cuando nos están hablando de los controles de acceso y la seguridad física, nos están diciendo es la seguridad de las instalaciones y cómo reforzamos con esos controles de acceso las cámaras para poder proteger esa carga llamada la esperanza de vida, el COVID-19. Aquí hay un tema muy importante que también sigue, que es la seguridad del personal. ¿Cómo entender que ese personal que va a interactuar allí es confiable? Ese personal propio, contratado o tercerizado que están en esas cadenas de suministros en la vida diaria, son las personas idóneas para participar. Como esto es una esperanza de vida, está susceptible porque cualquiera se robe una vacuna, se robe una vacuna. También la seguridad en los procesos, lo que tiene que ver con la trazabilidad de la información de la carga, la seguridad en las tecnologías de la información como tal, para poder garantizar todo el flujo de información de la cadena de suministros y por último,
el entrenamiento en seguridad asociado a poder estar en una cadena de suministros y entender las amenazas, los riesgos y reportarlos. Y lo más importante, qué hacer desde el entrenamiento y la seguridad cuando los riesgos se materializan. Y ahí estamos hablando en el concepto de los planes de emergencia y contingencia. En esencia, lo que nos dicen estos programas de seguridad en la cadena de suministros, como el operador económico utilizado, BATS y ISO 28000, nos están diciendo, miren, la columna vertebral de aquí es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es transversal. Si usted sabe gestionar sus riesgos y determina la criticidad de los actores de la cadena de suministros o del mismo proceso en sí, usted ya está listo para colocar controles. Y los controles son los procedimientos, los procesos, los instructivos, todas esas medidas de protección que tomamos para garantizar la cadena de suministros. Y aquí es donde los programas de seguridad pues nos aportan en esas 7, 8, 9 aristas, 11 aristas en el programa OEA de México, 11 aristas en las cuales nosotros podemos percibir la seguridad. Y si entendemos la orientación de esos requisitos mínimos, pues estaríamos implementando unos excelentes controles. Al hablar de controles, ¿qué nos está diciendo? Estos programas de seguridad nos está diciendo, mire, si usted conoce las amenazas y las vulnerabilidades de su empresa y su cadena de suministro, usted va a ser más exitoso, porque usted puede implementar controles preventivos, detectivos y correctivos. Los preventivos son, los controles preventivos son los procedimientos normales y de rutina. Los controles detectivos pues están asociados a las auditorías, a las inspecciones, llamémoslas sorpresas o no programadas. Y por último, los controles correctivos, que es cuando se materializa el riesgo. En ese orden de ideas, eso es lo que nos aportan los programas de seguridad a la cadena de suministro. Nos están diciendo, entienda el riesgo, conceptualice el riesgo, transversalícelo a esas 9 aristas e implemente unos controles. Implemente unos controles. Quiero llamar la atención cuando en los programas de seguridad se habla de que a los asociados de negocio hay que pedirle un plan de contingencias. Normalmente en esta experiencia profesional de revisar esa parte, cuando yo llego allá a los planes de contingencia, de emergencia y contingencia que suministran los asociados de negocio a la cadena de suministros o a la empresa que está utilizando esos servicios, a veces los riesgos contemplados en el plan de emergencia y contingencia no tienen nada que ver con la cadena de suministros. Y si hablan, pues hablan desde las instalaciones, pero se quedarían cortos. Necesitamos los riesgos en la cadena de suministros. Es la suma de los dos riesgos. Son los riesgos en la infraestructura de mi cliente que no me permiten pasar la información y son los riesgos operativos que se materializan en el movimiento de la carga, en esa transferencia de responsabilidad. Eso yo he venido notando desde mi experiencia profesional que no aportan los planes de contingencia y la empresa que los recibe tampoco es acuciosa de verificarlos, que esos planes de emergencia y contingencia se adapten a la cadena de suministros y a las necesidades de la empresa. Por último, y hablando de riesgos en la cadena de suministros, me encontré un titular de semana que decía, ministro de Salud del Ecuador habría vacunado primero a su familia. Miren, este riesgo, si parto del principio de que si lo anuncian, pues algo de verdad puede tener, no tengo la información completa, pero sí me da la herramienta de juicio para decir y cuestionar en una cadena de suministros los controles. ¿Cómo ese señor ministro obtuvo las vacunas? ¿Con el concurso de quién? ¿Quién falló en la cadena de suministros? ¿Quién permitió que eso llegara a sus manos? ¿El equipo médico salió en alguna parte de la cadena de suministros? ¿Fue al final de la cadena de suministros? Porque este titular me da pie para eso, para cuestionar los controles en la cadena de suministros, en la cadena de suministros. En ese orden de ideas, avanzando, después de hacer ese cuestionamiento, aquí algo de nuestra realidad. Este es el plan de vacunación COVID y nos está diciendo lo siguiente, las vacunas van a llegar por Aeropuerto El Dorado, cadena de suministros aérea, cadena de suministros aérea. Por el otro lado nos están diciendo, tenemos asegurado 40 millones. Los tipos de vacunas
convencional y ultrarrefrigerada. Tenemos en este momento 37 bodegas a nivel de Colombia certificadas por la OPS para recibir las vacunas. El plan de cobertura del gobierno nacional es de 50 millones. Los puntos de vacunación son 2.900. El personal que en este momento está destinado son 7.290. Y por el otro lado, se aspira una tasa diaria de vacunación de 117.200 personas. Y aunado a este plan, ya empezaron los simulacros. Los simulacros de vacunación están midiendo en este momento tiempos de movimiento desde la distribución en Bogotá, sea aéreo o terrestre, están midiendo tiempos, capacidad de reacción y están haciendo el ejercicio simulado para probar esos planes. En ese orden de ideas, pues esto es lo que tenemos para nuestra realidad colombiana. Por último, pues estos programas que nos dejan. Las ventajas de gestionar la seguridad en la cadena de suministro, pues es comprender la organización, es mantener las actividades claves, es saber dónde está la actividad clave, porque ahí está el riesgo. La gestión del riesgo pues nos ayuda a proteger las personas y los activos, reduce los costos. Frente a las competencias, pues es una ventaja competitiva. Pero lo último, lo más importante, la gestión de la seguridad en la cadena de suministros es un tema netamente de confianza frente a las autoridades y los clientes. Muchas gracias. Ese es el Airbus Beluga que va a venir a traernos nuestra esperanza de vida. Muchas gracias, apreciado ingeniero, por la oportunidad y preguntas si las hay en este momento. Espero haber acertado y espero haber puesto y aportado a la charla del día de hoy. Juan, mil gracias. Excelente presentación. Como siempre, sabemos de tu talento y sabemos del aporte tan tremendo que estás validando en este momento. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla, no te preocupes. Bien, bueno, miremos el chat rápidamente. Javier Parada, ¿qué nos dice? Javier, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Un amigo también de la casa. Juan Carlos, el proceso de vacunación inicia en febrero. Fuerzas militares van a participar en el proceso, especialmente en las zonas apartadas. ¿Qué recomendaciones podríamos emitir, Juan? Las fuerzas militares probablemente van a participar en las zonas apartadas. Tú, desde la óptica de profesional, ¿qué recomendaciones podríamos validar para que logremos seguir asegurando esa cadena de suministros? Mucha comunicación y mucha coordinación. Pues, por lo general, en el terreno, pues proveniendo desde allá, es mucha comunicación con la alcaldía, con la gobernación, con las secretarías con las secretarías de salud, pero las instrucciones, por lo general, parten del Comando General en Colombia y son diseminadas y en esto, pues, hay que participar activamente y altamente. Comunicación es mi mejor recomendación en esos niveles apartados y alejados del país. La comunicación y la unión, ese es el objetivo. Perfecto, Juan, gracias. Nos gusta muchísimo el análisis de contexto que tú desarrollas a través de tu presentación y yo te quiero hacer dos preguntas porque me encantó muchísimo lo que nos trajiste el día de hoy y una de ellas que tú la mencionabas claramente, pero me gustaría que ahondaras un poco más es ¿por qué tú consideras que definitivamente la gestión de riesgos debe ser transversal en la cadena de suministros? Bueno, la gestión de riesgos es transversal en la cadena de suministros porque pues la cadena de suministros como tal es un proceso y entonces pues debe ser validado en cada uno de sus aspectos, en cada uno de sus aspectos. Entonces, cada momento de la cadena de suministros, si lo miramos de otra forma, decimos cargue de la mercancía, pues ahí hay actores, hay una carga y hay algo por validar de documentación, hay algo por verificar de seguridad física en ese momento en el cargue. Entonces, si siguiéramos avanzando en la cadena de suministros, ya cuando decimos transporte, pues son los riesgos en el transporte, deberíamos de analizar los riesgos. O sea, que para mí la gestión de riesgo es transversal como tú la mires. Si la miras como proceso de cadena de suministros, gráfica así como estamos, o por actividades, nunca vamos a dejar de estar personas, nunca van a dejar de estar los actores, ni nunca van a dejar de estar los medios logísticos para interactuar en ella con el objetivo que tiene este propósito, que es transportar desde el exterior del país al interior del país y hasta el último colombiano las vacunas.
Perfecto, Juan. Muy bien. Yo quiero que todos en el chat si quieren hacerlo y ojalá si está nuestro amigo Leo por ahí para que nos ayude a escribir la pregunta. Y es, yo quiero que todos nos pongamos en esta situación, pensemos que de alguna manera pertenecemos a la gestión de riesgos o la gestión de seguridad de esta cadena de suministros del transporte de un punto A a un punto B de una vacuna. ¿Bien? Y pensemos lo siguiente. Y esta pregunta va dirigida a ti, Juan, y obviamente si las personas quieren contestarnos algo más, pero ¿cuáles consideras tú que pueden ser los neorriesgos, los nuevos riesgos que van a empezar a nacer o a salir el día de hoy en una cadena de suministros cuando estoy transportando una carga de tan alto valor como es una vacuna? Bueno, el primer riesgo es el tema de los requisitos legales. Poder integrar este tema de las aduanas para la importación de este material biológico. Ya lo estamos viendo. Lo dije al comienzo de mi presentación. Ya el presidente está diciendo, oiga, ojalá no haya tanto complique para este tema, pero pues él lo que está diciendo es, debemos de facilitar el flujo de las mercancías, que es la esencia de estos programas de seguridad. Entonces, para mí el primer riesgo es lograr que el material salga. El segundo riesgo es que se pierda en cualquier parte de la cadena de suministros por ser un bien preciado, así como lo he denominado yo, esperanza de vida. Entonces, en cualquier momento es susceptible y por el tamaño, pues puede ser susceptible de robo. Ese sería otro riesgo. Otro riesgo que yo veo es en el transporte terrestre. En el transporte terrestre, pues si no se hace la debida gestión del riesgo, se colocan escoltas y algo puede ser propenso a que sea robada en el camino. Es un material pues de alto valor para la humanidad y en el pasado lo hemos visto, robamos por comida, bloquean las vías, bloquean todo, porque no vamos a bloquear por el COVID. Sencilla lógica, si estamos en la lógica de la supervivencia. Yo haría referencia a esos tres riesgos que son previsibles y que si hacemos una adecuada análisis y gestión del riesgo, pues creo que podríamos superarnos. Excelente, Juan. Mira que aquí varios de los participantes nos dicen, Mauricio Cubillos, Mao, CEO de Team Cargo, nos dice, corrupción y robo de las vacunas. ¡Wow! Miren que el riesgo de corrupción probablemente cuando empiece a abrirse la venta a las entidades privadas y tal vez para los que estuvimos en el episodio pasado, que el analista de riesgos que vino a validarnos nos mostró cómo ya hay falsificaciones de vacunas, literalmente pueden empezarse a presentar varias cosas importantes. Entonces, un riesgo para gestionar en esa cadena de suministros. Recuerden, el análisis de contexto es vital. Sabemos que estamos enfrentándonos a un nuevo proceso porque es masivo. Es decir, en el Go News, que también usted va a ver en YouTube, que se lo publicamos el viernes, yo me traje un documento de la Organización Mundial de la Salud que publicó en el año 2013. Y dentro de las recomendaciones que hace para implementar todo un plan de vacunación en un país, hablaba de toda la gestión organizacional, todo el reglamento interno y la gestión de riesgos para la cadena de suministros. O sea, transportar una vacuna no es nuevo. Transportar vacunas de manera masiva sí es nuevo, y ahí es donde nosotros como analistas de riesgos y como gestores tenemos que empezar a validar muy bien qué podemos hacer claramente, ¿no? Bien, Natalie Minota, muchas gracias, otra experta en temas de cadena de suministros también nos dice, pérdida de cadena de frío. Creo que claramente Juan, cuando arrancó con sus aseveraciones, nos contó que efectivamente para el episodio 3, muchachos, para dentro de 8 días, vamos a traer a alguien que nos va a hablar del tema de la tecnología de esta cadena de suministros y vamos a traer a otro experto que nos va a hablar sobre el tema de la cadena de frío porque tenemos que conocerlo simplemente para validarlo y entenderlo un poco más. Y del equipo de consultor nos dicen el robo y efectivamente la falsificación. Miren que en el análisis de la cadena de suministros definitivamente tenemos muchos, digamos que aspectos que revisar tanto en el ángulo de la guasa arriba, que tenemos que analizar antes de que nosotros tengamos el control de la carga y antes de que empecemos cualquier operación puntual, las actividades core de negocio y finalmente el aguas abajo
como debe ser. ¿Listo? Juan, te agradezco muchísimo y le damos la gran bienvenida a Dayana Arteaga desde Bolivia. Dayana, bienvenida, muchas gracias y te agradecemos muchísimo por haber participado de este Go Labs. Les quiero presentar a Dayana. Dayana se ha denominado una activista en la calidad. Ahorita nos contarás un poco más de eso. Y nos encanta porque el objetivo de los Go Labs y de toda la estrategia que estamos haciendo es reavivar el fuego de los sistemas de gestión en Latinoamérica. Los sistemas de gestión los ven como algo aburrido, como algo que es solo documentos, pero cuando entramos, los que nos apasiona todo esto, entramos a ahondar en esto, sabemos que este es el potencial que puede volver a una Latinoamérica realmente una región demasiado competitiva. Dayana, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola Leonardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Muy feliz, muy contenta de poder conversar estos temas que nos encanta, ¿no? Creo que estamos unidos por todo esto de los sistemas de gestión y bueno, la verdad que es un lindo tema, un tema muy transversal, una especialidad que nos permite conocer y entender toda la cadena de valor, ¿no?, que tienen las organizaciones. Tenemos esa ventaja, diría yo, así que no, yo súper contenta, feliz de lo que hago y bueno, compartirlo con ustedes, ¿no?, en esta ocasión, así que muchas gracias, gracias. Excelente, Dayana. Entonces, nada, sin más preámbulos, ya sabes el reto. Tienes 15 minutos para que nos hables de tu tema hoy, donde vas a hablar un poco de la gestión de riesgos para estas cadenas de valor desde la perspectiva que tú tienes. Así que el escenario en este momento es tuyo y listo, dale. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una presentación cortita que hice. A ver. No sé si lo pueden ver. Ah, ya. Ahora sí. Dale, ya te vamos a avisar. Perfecto, Dayana. Ya puedes ampliar tu pantalla. Perfecto, la vemos claramente. Dale. Bueno, dentro de lo que es la gestión de riesgos, existen muchas metodologías, muchas técnicas. La verdad que es toda una especialidad y un mundo esto de los riesgos y sí, efectivamente llega a complementar muy bien, van de la mano con esto de los sistemas de gestión. En esta ocasión yo quiero compartirles una de esas herramientas que a mí me gustó mucho cuando lo conocí, bueno, lo apliqué también, que es la ISO 31000, ¿no? Yo un poquito le cambié el nombre, le puse de gestión integral de riesgos, porque en realidad esa es la visión que tiene la norma, ¿no? De justamente ver en todos los escenarios situaciones potenciales o que, bueno, ya hayan sucedido y que de alguna manera la empresa pueda aterrizar los planes de acción, ¿no? Que también, porque no existe riesgo cero, ¿no? No existe, nunca va a pasar, o sea, alguna vez pasa y bueno, dentro de los escenarios que hemos tenido está la pandemia, ¿no? Que algo sí pensado, pero como que nunca escrito o así bien aterrizado, ¿no? Porque son cosas que realmente uno no las cree, ¿no? Pero bueno, la verdad que son escenarios difíciles de considerar. Pero bueno, compartir con ustedes, ¿no?, esta herramienta. Tenemos las tendencias, que justamente estamos en todo un cambio global, ¿no?, de diferentes métodos. Justamente ahora la cadena de suministros tiene todo un reto porque el cliente que teníamos antes de la pandemia, pues ahora es diferente, ¿no? Si nosotros nos ponemos, somos empáticos con el lado de clientes, porque también al final de cuentas somos clientes, consumimos diferentes productos, servicios, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ya la idea de ir y comprar algo al sitio, pues ya hasta flojera me da, ¿no? Ya me gusta que me traigan a domicilio. Entonces, que era algo, por lo menos en mi país, no tan habitual, ¿no? Entonces, sí, cuando fui a Colombia vi que es una característica normal allá, ¿no?, los domicilios. Entonces, la verdad que creo que nos nivela por ese lado, ¿no?, en ciertas cosas, pero también nos genera ciertas diferencias, ¿no?, en los accesos tecnológicos. Entonces hay que estar de la mano con todos estos cambios y bueno, como dicen, ¿no?, los que asuman el reto son los que van a poder lograrlo y esperemos que seamos la mayoría, ¿no? Pero bueno,
Dentro de lo que son los riesgos existen muchos personajes que estuve leyendo, ¿no? Me gustaron dos que representan muy bien los escenarios de cambio y también los que se quedan. Están los que son unicornios y los que son dinosaurios, ¿no? Los unicornios son aquellos que de alguna manera en situaciones de crisis y en corto tiempo, pues generan un cambio, ¿no? en el mercado y crecen demasiado rápido, prestan un servicio realmente muy llamativo, de mucho gusto, ¿no? Nosotros en nuestro país, por ejemplo, les puedo dar el de Yaigo, ¿no? Una empresa delivery que ya ahora compite, ¿no? A nivel internacional y bueno, ya está en lista de los posibles unicornios, ya tiene hasta alianzas estratégicas, ¿no? Si no me equivoco, en Ecuador, así que nosotros felices de que tengamos esos representantes y se dio justamente en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, quien ve las oportunidades en situaciones de crisis también puede de alguna manera salir adelante y le va súper bien con estos resultados, ¿no? En caso de que no tenga ese comportamiento o esa actitud de cambio, pues, y si es una empresa antigua, se los denomina como dinosaurios, ¿no? Que creen que los esquemas antiguos, como que un poquito más burocráticos, tal vez más complejos, ya no les permite estar con la misma dinámica, ¿no? Realmente el escenario ha cambiado, ha dado un giro, creo yo, de 360 grados, así que toca investigar, toca actualizar tecnología, infraestructura, probablemente equipo. Claro que es un poco, va de la mano con la economía, los ingresos que vayan a generar, pero bueno, son inversiones que valen la pena, creería yo, hacerlas, ¿no? Con toda la dinámica que hay. Entonces son los dos personajes que yo los comparto y ahí se los voy a dejar el link también para que amplíen un poquito. Y bueno, también las empresas ejemplo, ¿no? Ya les había contado del lado del delivery, también el lado de tecnología. Antes Skype era súper conocida, ¿no? Por el lado de los colegas de sistemas y bueno, se manejaba bastante en ese rubro, ¿no? Era el método más común de comunicación, pero ahora Zoom acaparó todas las especialidades, ¿no? Todos hacemos videollamadas, conferencias, capacitaciones y la verdad que creció abismalmente igual en la pandemia. Y como todo, dentro de lo que es la gestión de riesgos, también podemos tener eventos, digamos, negativos, como le sucedió también a Zoom, que tuvo una situación donde estuvo expuesto los datos de sus clientes, ¿no? Pero como todo, también tenemos que saber manejar esas situaciones. Entonces, cuando decimos riesgo cero, justamente decimos, bueno, puede pasar, entonces, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones que pensamos que puede pasar? Entonces, como que estamos preparados. Y si sucede, ya tenemos un plan, por lo menos con una opción A o una opción B para poder responder. Y lo mismo se da en la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, nuestro medio de transporte queda varado o no lo dejan pasar por, no sé, disturbios sociales que se dan mucho ahora por el tema de la política, ¿no? Por lo menos en nuestro país lo tenemos frecuentemente y nos afecta bastante, pero la gente también le encuentra, digamos, las opciones, ¿no? A veces hay envíos por aéreos, por ejemplo, que es una manera de llegar al cliente, ¿no? Obviamente te sale capaz un poquito más caro, pero son los esfuerzos que se pueden ir haciendo, ¿no? Entonces, o tal vez abrir tiendas ya un poco más situadas dentro de cada localidad, entonces son muchas opciones que hay que irlas considerando, ¿sí? También tengo un caso, por ejemplo, para compartirles en Perú, que durante la pandemia también se dio, ¿no? Que es la empresa Clorox, sacó un lote de un producto desinfectante y bueno, algo como puede pasar, ¿no? Falló y bueno, declararon de que podía generar infecciones. Imagínense esa situación, ¿no? Un poco más crítica en una época de pandemia donde andamos todos susceptibles y bueno, que esta empresa tenga esa situación de que el producto que sacó podía todavía aún más generar cierta enfermedad, ¿no? En los que lo usen esos productos de desinfección. Entonces, hicieron un retiro que normalmente se procede cuando algún producto está fallado, ¿no? Entonces, es una forma de reaccionar ante esas situaciones.
¿sí? Todos conocemos los casos de Blockbuster, Netflix, que bueno, también en situaciones de crisis una opción a considerar son las alianzas estratégicas, ¿no? Pero acá la historia cuenta de que el grande Blockbuster no quiso o no visualizó, no visionó esa situación de que la tecnología, lo digital estaba migrando y bueno, ellos pensaban que iban a permanecer más tiempo también en el mercado y el tiempo pues le dio la razón a Netflix, ¿no? Que ahora todos tenemos Netflix y entendemos y sabemos qué es y bueno, ya pocos o casi nadie creo que va y fleta videos, ¿no? Para videos de películas. Entonces, son situaciones que también se pueden considerar como medidas a tomar para justamente afrontar los cambios, la dinámica que pueda tener el mercado, ¿no? Una propaganda que salió recién y que me gustó mucho fue la de McDonald's o Burger King, donde decía compra McDonald's, compra a otras empresas, ¿no? Del rubro, pero si entramos en la mente del consumidor, ¿qué generaría eso? Cierta empatía, ¿no? Al decir, wow, cómo se apoyan entre ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas también del mismo rubro de empresas, aunque sean competidoras, también ayuda. Entonces, como que hay que dejar ciertos paradigmas atrás para un poco afrontar estas situaciones difíciles cuando ya se dan, ¿no? Y tal vez también evitar que se den, ¿no? Entonces, el problema mayor está la pandemia, pero entre medio hay otros escenarios que pueden afectarnos, ¿no? Y también hay otros escenarios que pueden ser planificados por la organización que justamente se relacionan con lo que es la ética, la transparencia, ¿no? Que ahí hay un caso, por ejemplo, de análisis en riesgos, el caso de Volkswagen, ¿no? Que este sí fue como que un riesgo al cual ellos estaban planificando exponerse, ¿no? Pero que tampoco estaba bien porque de alguna manera le estaban mintiendo al mercado al colocar un software que hacía que las emisiones contaminantes que emitía ese lote de autos que habían fabricado, pues no se pueda detectar, ¿no? Entonces eso tampoco está bien. Y como todo se sabe al final, pues no faltó alguien que estaba investigando y detectó, les observaron, hasta les multaron. Entiendo que bajaron su posición en la bolsa de valores y bueno, son riesgos que la empresa asume a veces planificado y no planificado, ¿no? Y ahí entra un poco el juego de la reputación, la ética que tiene y que puede llegar a afectarle. Entonces son aspectos que se deben considerar en una gestión de riesgos, ¿no? Ahí también tenemos a Kodak que en su momento quebró, pero ahora con la pandemia, gracias también al apoyo del gobierno de Trump, pudo recuperarse, ¿no? Entonces, existen muchos casos que nos pueden ayudar a entender la necesidad de considerar la gestión integral de riesgos, ¿no? Yo acá les hago un resumencito de los diferentes escenarios que se pueden tener. Es una manera de categorizarlos también, no es digamos, la última palabra. Existen muchas opciones y métodos que la empresa puede asumir dependiendo también sus recursos, ¿no? Pero es importante visualizar y esquematizar bien cómo queremos justamente identificar esos riesgos para que nos agregue valor. ¿Cómo nos agrega valor? Justamente adelantándonos a ciertos eventos, planificando ciertas respuestas que se puedan dar y bueno, tratando de evitar que se nos descontrole, sobre todo en caso de que suceda, ¿no? Tenemos riesgos, por ejemplo, que van directo a los objetivos que la organización se plantea, los típicos que son los operacionales, por ejemplo, están los de seguridad, los medio ambiente, ahora venimos con la moda que es seguridad de la información, también está todo lo que es energía y bueno, operacional es todo lo que sea en la planta y bueno, ya sea servicio, sea producto, ¿no? Entonces, puede llegar o no afectar algún objetivo de la organización. Lo ideal es que sea controlado operativamente y que no pase a mayores, ¿no? Después están los comerciales, un poco cómo se maneja el tema del mercado, qué pasa si hay el tema de los créditos, la liquidez, también los cambios de precios, el tema de la competencia. Por ahí hay algunos artículos que ahora o algunas investigaciones que dicen que consideremos, ¿no? Informarnos acerca de la competencia, no un poco para hacer lo mismo, sino en realidad para ver qué fortalezas y debilidades
como organización nosotros podemos tener por ahí lo que se está implementando, digamos, estamos nosotros un paso más o estamos un paso menos y nos puede ser de utilidad o por ahí nos diferencia. Entonces es importante también del lado positivo estar súper informados de la competencia, ¿no? Se recomienda normalmente en escenarios de contexto externo, ¿no? El conocer cómo funcionan las partes interesadas. ¿Sí? Un tema político que es un tema delicado en algunos países, ¿no? A pesar de ello hay que siempre ver el lado de oportunidades y ver cómo se puede seguir saliendo adelante, ¿no? Como organización, los financieros, los legales a veces van metidos en lo que es operacional, ¿no? Ya están considerados. Los riesgos propios de cada proyecto que la organización quiera tomar también se recomienda manejarlos de manera separada, o sea, son riesgos propios que del proyecto pueden salir. El tema de transferencias, ¿no? Normalmente cuando la organización, a pesar de las medidas que pueda tomar, decide asegurarse, ¿no? Entonces compra una póliza y, bueno, va pagando una prima que es como que genera un costo-beneficio a transferir ese riesgo, ¿no? Y bueno, la naturaleza que ahí sí es complicado, ¿no? Son aspectos realmente climáticos y bueno, difíciles a veces de predecir. Cualquiera de estas situaciones, escenarios, riesgos, pueden llegar a afectar y tener un efecto dominó en la imagen de la organización. Entonces, por eso es que hay que tratar de contenerlos cuando suceden para que el riesgo reputacional que pone en juego nuestra imagen, el nombre de la marca, de la empresa, sea protegida, ¿no? Entonces, esta es más o menos una categorización y bueno, una vez que listamos, identificamos, hacemos la evaluación del contexto interno, externo, que según los pasos que la norma nos permite, pues ya podemos valorarlos, ¿no? Esta norma es estándar, está a nivel mundial, es una norma que se adapta a cualquier organización, ya aquí depende de los recursos que la organización quiera asignar. Los que tienen sistemas de gestión simplemente es adicionar un método más o formalizar el método que usan para justamente identificar sus riesgos, ¿no? Esta es una opción para poder hacerlo, ¿sí? Y viene a fortalecer lo que es la cultura de calidad. Entonces, este es el esquema de la norma. Está el capítulo 4, 5 y 6. El 4 y el 5 son como los lineamientos globales. Justamente el capítulo 4 son los principios de la norma y hay un capítulo, fíjense, exclusivo de liderazgo y compromiso que de alguna manera trata de que la alta dirección entienda, se comprometa y bueno, con el ejemplo de preguntar a ver cómo les fue, infórmenme qué pasó, cómo van esas acciones de los riesgos, digamos, ¿no? No operativamente, pero sí por lo menos esa consulta, ¿no? Y el capítulo 6 es justamente los pasos ya de la norma, ¿no? Que nos recomienda. No es una norma certificable, pero sí es una norma muy recomendada y muy práctica para su implementación. Ahí están los principios. Y bueno, este modelo de las 3 líneas que no viene en la norma, sino que yo la complementé porque me gustó también. La verdad que esto lo dominan nuestros colegas auditores, los profesionales auditores, y tienen ellos tienen todas sus normas ya dentro de lo que cuando nos vienen y nos auditan, ¿no? En la parte financiera y todo eso, ellos ya identifican los riesgos, tienen sus niveles, o sea, están súper avanzados, súper entendidos en el tema de riesgos, ¿no? Claro que van a una línea que es la financiera. Entonces, con esta norma lo que más o menos hacemos es una integración y, bueno, ya no solo vemos la parte financiera, sino de gestión, control y, bueno, todo lo que se pueda identificar y los diferentes escenarios que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pueden tomarlo, es un ejemplo nada más. Y el tema de riesgos está ahora en todas las normas ISO. La verdad que con la estructura de alto nivel que generó ISO, nos ayudó bastante en lo que es la integración normativa y eso de alguna manera ayuda a que la organización optimice sus recursos, ¿no? Entonces, eso es lo bondadoso de los sistemas de gestión y que también que se adaptan, ¿no? A la estructura y el cómo la empresa quiere manejar estas gestiones para que le pueda generar valor, ¿no? Estos son los términos que normalmente se van a usar una vez que empezamos con la gestión de riesgos, ¿no? Consecuencia, probabilidad. Y bueno, procedemos a aplicar la metodología
y lo que deben considerar es justamente su análisis interno-externo. Para esto hay el FODA, ¿no? Que esto normalmente se lo ve en los cursos de planificación estratégica. De ahí, ¿de dónde extraemos, por ejemplo, la relación con los riesgos cuando vemos las amenazas? Entonces, que son potenciales situaciones que nos puede afectar. Tenemos que considerar a las partes interesadas, interna y externa, ¿no? Tenemos que definir criterios para consecuencia, para probabilidad. Yo acá les dejo una matriz muy sencilla, ¿no? Que deben adaptarla a la organización. Háganla si pueden de manera, en consecuencia, con impacto monetario. Pesa un poco más porque le estamos diciendo a la organización y a los que van a tomar decisiones que ciertos riesgos, en caso de que sucedan, pueden afectarnos con este impacto monetario. Entonces, cuando uno habla en el lenguaje gerencial, ¿no? Ellos hablan de cuánto, ¿no? Para un poco más se entienda. Entonces, cuando le decimos este riesgo no va a afectar, como dice el ejemplo, más de 1 millón, decimos que ese riesgo es crítico, por ende va a ir en el nivel rojo y merece toda la atención posible, ya sea para invertir, ya sea para transferir, para plantear acciones dentro de la planta o dentro del servicio que se quiera mejorar, justamente ya sea para evitar que suceda o para minimizar un poco ese impacto que estamos visualizando, ¿no? Entonces traten de hacerlo por ese lado cuando definan los criterios. Después de eso tenemos diferentes matrices, ¿no? La verdad que esto, como les decía, es súper adaptable. El valor que le va a dar son los niveles que definan y que sean así como anillo al dedo para la organización, ¿no? Está bien que tomemos como ejemplos algunos, pero realmente tiene que ser la realidad de la empresa, ¿sí? A veces hay variables que pueden no ser aplicables y ahí nos estaríamos mintiendo. Entonces, los criterios es un dato clave para poder hacer la evaluación del riesgo. Hacemos la identificación, después hacemos el análisis que viene con estadística, o sea, cuántas veces han habido accidentes, cuántas veces se nos ha caído el precio en el mercado, cuánta mora tenemos de los clientes, por ejemplo. Entonces, todo eso nos ayuda a asignar un nivel de probabilidad y un nivel de impacto, ¿no? Entonces, es importante manejar esa información. Por eso es que la parte de gestión de riesgos no la puede hacer una sola persona, porque necesita que participen justamente esas personas expertas, esas personas que están en el día a día sufriéndola, los vendedores que son la parte comercial, los que cobran, que son la parte de los que controlan al cliente, si paga o no paga, después la entrega de pedidos en distribución, que es la cadena de suministro, cuántas veces tienen inconvenientes. Entonces, todo eso alimenta de mejor manera el asignar la probabilidad, por ejemplo, ¿no? Cuántas veces sucedió o no sucedió, pero pensamos que puede pasar, digamos, ¿no? Y el impacto, obviamente, si lo hacemos de la parte monetaria, pues es a pedirle a la parte financiera, ¿no? O contable, porque hay empresas que lo manejan de manera conjunta, contabilidad con finanzas, y hay otras que lo manejan separado, ¿ya? Entonces, los datos estadísticos es importante. Y bueno, hacemos la valoración, nos salen los niveles de riesgo y es importante visualizar aquellos que tengan impacto alto, ¿no? O nivel de riesgo alto también, ¿ok? Para ello, luego hacemos el tratamiento, que son las acciones. La norma nos da 4 opciones. Asumir, a veces no podemos invertir, entonces estamos como ahí con el riesgo latente. Podemos reducir si planteamos acciones. Eliminar, muy poco se da porque a veces el riesgo es propio de la actividad. Y para que no haya riesgo, tendríamos que eliminarla la actividad. Y eso no se daría porque ya no habría la empresa, por ejemplo, ¿no? En algunos casos cuando es crítico. Entonces, podemos transferir, que es la parte de comprar póliza, ¿no? También nos pide un seguimiento de informe. Aquí tenemos que ir un poco viendo las acciones para un poco contrarrestar los riesgos, atenderlos e informar cómo va ese avance, ¿no? La idea al final es como un ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces yo planteo acciones para un poco controlar el riesgo, entonces en una siguiente revisión ese nivel de riesgo debería disminuir, ¿no? Porque estamos de alguna manera realizando acciones para mitigar, minimizar, eliminar, ¿no? Esos riesgos que estamos viendo, ¿ok?
bueno, al final se genera la cultura de riesgo, ¿no? Aprendemos muchas veces, tenemos lecciones aprendidas de las situaciones que pasan. La idea es que no tenga un impacto muy alto para la organización y que se pueda controlar. Y bueno, resumiendo todo esto, yo siempre digo que si la alta dirección demuestra con su ejemplo que está comprometida, que pregunta cada cierto tiempo cómo va este tema, que le interesa, ¿no? La gente se va a motivar, los equipos que deben trabajar en esto se van a motivar. Al final de cuentas, son los mandos medios los que deben de alguna manera implementar, mejorar. Pero si la alta dirección no está demostrando interés, liderazgo y compromiso, pues ahí se desmotivan y avanzamos a medias, ¿no? Y bueno, la metodología que usemos siempre hay que recordarla, entenderla y que genere mucho valor. Entonces, en lo que respecta a la cadena de suministros, es importante considerar los escenarios, estas partes interesadas, justamente los factores internos, los factores externos, ¿no? Que tiene el entregar productos, el medio de transporte que se usa, el medio por el cual los clientes hacen los pedidos, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo por ahí un artículo donde un cliente estaba molesto porque sí le recepcionaron el pedido, él sí tuvo como su respaldo, pero cuando tocaba preparar los pedidos no salía. Entonces hay un juego también en la tecnología que tenemos que estar atentos, revisar, verificar y bueno, son diferentes situaciones a los que están expuestos, ¿no? Eso sería de manera general, es una norma muy interesante, muy práctica, como han podido ver, y bueno, muy adaptable, ¿no? A la organización. Eso es lo que puedo compartirles y hay muchos muchos de los cuales aprender también, ¿no? Genial, eso sería. Maravilloso todo lo que nos cuentas, de verdad, o sea, no te interrumpí porque estaba buenísimo el tema y la óptica, y como le hemos venido diciendo a todas las personas que estamos acá y a los que nos van a ver más adelante en redes sociales, es tener ópticas diferentes, perspectivas diferentes frente a esta temporada que pues la lanzamos exclusivamente para el tema de la seguridad en la cadena de suministros, pero claramente como tú nos muestras que definitivamente hay varias cadenas de valor, hay varios procesos que definitivamente son importantes, digamos que llevarlos al análisis que nosotros estamos determinando en este momento. No me quiero ir sin hacerte una pregunta cortita y esa se la pregunto siempre a los invitados que hacen el tema de gestión de riesgos y respuesta de 30 segundos. ¿Tú crees que el núcleo de una organización es la gestión de riesgos, su cadena de suministros o la tecnología? El núcleo, en realidad es una parte, ¿no? Todo es una cadena de valor que son como eslabones para mí, ¿no? Por lo que he visto y bueno, obviamente es como una partecita que cuando deja de funcionar sí va a afectar a las demás, ¿no? Pero creo que cada quien haciendo su función que complementa y alimenta la cadena de valor en sí, que en realidad quien nos interesa es el cliente, pues creería que se complementa, ¿no? La verdad, eso es lo que creo. Perfecto, Sí, no creo. Dayana, creo que por ahí nos habías dejado un slide con tus redes sociales, interesante tenerlo. Javier Parada, desde aquí, desde Colombia, por ahí te hace como una preguntita, que gracias por participar para desarrollar estrategias en la recuperación de la economía. Desde Bolivia, ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de riesgos y demás para recuperar la economía? ¿Conoces de alguna estrategia, de algo que esté pasando? Bueno, está un poco complicado, ¿no? Por no decir que no se está haciendo nada. La verdad que la situación política está muy candente, ¿no? Estamos con el tema del COVID también un poco incrementando. La estadística está muy por encima de lo que fue cuando iniciamos en realidad con la pandemia.
Y bueno, que pensar en una cuarentena, yo la verdad que no la apoyaría porque definitivamente la economía se ve afectada y creo que hay otras medidas que se podrían tomar, solo que estamos un poquito enfocados en el tema de las elecciones como que departamentales, y eso es lo que está copando la atención y lamentablemente no están con una visión muy enfocada a recuperar la economía, ¿no? Sí, las empresas privadas están como ahí tratando de ver qué más hacen, ¿no? Pero un apoyo de la parte pública, sinceramente, yo no la veo, ¿no? Un poco sólida por ese lado. Complicada. Sí, los privados están tratando de, como dicen, ¿no? Navegar como puedan, nadar como puedan y bueno, ahí aprovechando algunas cosas. Pero también la experiencia o las lecciones aprendidas nos dice que si esperamos también de la parte pública mucho no avanzamos, entonces hay que tratar de un poco manejar esas situaciones, ¿no? Y un ejemplo que siempre me gusta darlo, por lo menos estos meses que he estado, ha sido de la empresa Yaigo, ¿no? Que a pesar de las situaciones, ellos han salido adelante, la tecnología también les ha favorecido bastante la situación, entonces habría que un poquito ver el panorama y aprovechar esas situaciones, pero esperar algo global, algo genérico, algo público, está complicadito. Esa es mi percepción, ¿no? Genial, y estamos totalmente de acuerdo. Le quiero dejar un mensaje final a todos, y yo creo que resumimos lo que Juan Carlos y lo que Dayana nos trajo hoy frente a la cadena de suministros, y definitivamente es seguridad, facilitación y confianza. Es el enfoque y el espíritu definitivamente de la gestión de riesgos para la cadena de suministros. De verdad, de verdad, de verdad, ya puedes dejar de compartir tu pantalla, Dayana, no hay problema, ya está perfecto. Le agradezco infinitamente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en el Go Labs. Este fue nuestro segundo episodio. De hoy en 8 días vamos a tener nuestro tercer episodio, va a estar igual de bueno a este. La idea de todos los que estamos acá es simplemente compartir conocimientos, compartir ideas. Nadie tiene la verdad absoluta, como lo hemos mencionado. De todos vamos a escuchar muchas cosas y lo más interesante es que sigamos potenciando nuestros conocimientos. Así que le agradezco infinitamente a todos los que nos acompañaron hoy. Y nada, esto queda grabado, esto queda en redes sociales, tú lo puedes ver las veces que quieras. Te agradecemos mucho. Y bueno, muchachos, muchas gracias y bye bye. Mi nombre es Leonardo Garcés, soy un founder de Consultor Go Labs y en otro episodio nos vemos. Mil gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.